¿Qué tal, amantes de la publi? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo que creo que os va a molar. Hoy vamos a hablar de qué significa que una idea sea ownable. Muy bien, ¿qué significa que una idea sea ownable? Vamos allá, vamos a explicar el concepto, vamos a poner ejemplos y vamos a añadir una reflexión al final que es muy importante que tengas en cuenta cuando vayas a plantear ideas que puedan estar relacionadas con este concepto. ¿De acuerdo? Pero empecemos con una definición, empecemos hablando de qué significa que una idea sea ownable. Bien, que una idea sea ownable significa que esté alineada con la identidad de la marca para la que vamos a lanzar esa idea, ¿de acuerdo? ¿Qué significa que esté alineada con la identidad? Como sabéis, me imagino, la palabra ownable viene del inglés, pues de, por ejemplo, ownership, que sería la propiedad, ¿no? To own something es ser propietario de algo. Entonces, que una idea sea ownable no tiene una traducción directa, pero vendría a ser que solo tú puedas apropiarte de esa idea, ¿de acuerdo? Entonces esto es un poco lo que venimos a referir con esta definición, que esté alineada con tu identidad de marca y por tanto solo tú con esta marca, con este cliente, puedas adueñarte de esta idea. ¿Qué factores pueden hacer que una idea esté efectivamente alineada con la identidad de una marca? Pues pueden ser muchas cosas. Puede ser una idea que por la historia de la marca tiene especial relevancia para esa marca, por su posicionamiento, por su posición en el mercado, por la misión, visión y valores de la marca, por la trayectoria de comunicación que ha tenido la marca, por el tipo de problema que resuelve la marca en el mundo. Entonces, todo esto son factores que tanto de forma independiente como de forma combinada van a hacer que una idea sea más o menos ownable para un determinado cliente. Todos estos factores pueden hacer pues que efectivamente una marca se pueda adueñar de una idea. Hablamos de una idea, puede ser de una idea para una campaña, puede ser de un eslogan, puede ser de un tagline, puede ser de un determinado posicionamiento, o sea, ¿me entendéis? Hablo de idea en el sentido más amplio de la palabra. Entonces, si queremos comprobar si una idea es o no es ownable, la forma más sencilla de hacerlo es la siguiente. ¿Esta idea solo podría firmarla mi marca? ¿Este tagline, este eslogan, este cierre, esta campaña solo podría firmarla mi marca? Si la respuesta es sí, pues efectivamente estamos hablando de una idea que efectivamente es ownable. Yeah. Vamos a poner tres ejemplos de ideas que me parecen muy ownable, ¿vale? De campañas que me parecen muy ownable y creo que con estos tres ejemplos se va a entender muy bien el concepto, ¿vale? Vamos a empezar con esta campaña, Scary Clown Night de 2017 de Burger King y Lola Mullenlove. En todos los casos, de todas las campañas que voy a referenciar, lo que voy a hacer es enlazar en la descripción o el case study en el que se explica toda la campaña o quizás el vídeo principal, el spot o alguna cosa, ¿vale? Lo voy a enlazar en la descripción, entonces si conocéis las campañas, pues ya está, y si no las conocéis, todas son buenas campañas, os recomiendo que vayáis a verlo, ¿vale? De todas formas, sí que voy a sintetizar muy rápido de qué va cada una porque así nos ayuda un poco a entender de qué estamos hablando. Entonces, esta acción fue una campaña que hizo Burger King en 2017 aprovechando el estreno de la película It, una película que si recordáis es de un payaso asesino malo, malísimo, ¿vale? Es un remake de una película de Stephen King, bueno, de una película basada en una novela de Stephen King. Entonces, aprovechando que el, digamos, personaje emblema de su principal competidor, que es McDonald's, es un payaso y que esa película ponía un payaso como un elemento malo, lo que hacían era, durante una noche, si venías vestido de payaso a un Burger King, te regalaban un Whopper, ¿vale? Entonces lanzaron toda una campaña de comunicación en la que parecía que había como payasos malignos. Además fue una época que, si recordáis, hubo también un poco de movida en Estados Unidos que aparecía gente vestida como de payasos malignos, no sé si recordaréis. Entonces, bueno, en el spot, que también os lo enlazaré,
pues aparecían varias gente como disfrazada de payasos malignos yendo a un Burger King y al final resolvían diciendo que querían el Whopper, ¿no? ¿Por qué es una idea tan ownable? Bueno, esto fue una idea que ganó un montón de premios, fue nombrada en un montón de medios de comunicación, o sea, bueno, fue un boom a nivel internacional. ¿Por qué es tan ownable esta idea? En este caso realmente es una idea que es muy ownable por muchos motivos. Primero, por el tema de que Burger King no solo que es el principal competidor de McDonald's y que McDonald's, como hemos dicho, tiene el personaje del payaso, sino que además históricamente Burger King siempre tiene este punto de challenger, siempre tiene este punto trolesco. Entonces, digamos que esta idea sumaba a una trayectoria trolesca de Burger King. No es que de golpe se les ha ocurrido hacer esto y nunca más han hecho nada más para trolear a McDonald's, sino que forma parte de un histórico de troleo con McDonald's. Entonces, bueno, digamos que confluyen muchos factores, el tono es muy Burger King, vaya, o sea, en general es una idea que realmente solo podría firmar la Burger King, no tendría sentido que la firmara ninguna otra cadena de fast food, porque ninguna otra cadena tiene este histórico de comunicación con McDonald's, ni es el verdadero rival de McDonald's, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, esto como primer ejemplo. Vamos con un segundo ejemplo, que es ¿Te gusta conducir? De BMW. Es una campaña súper, súper conocida aquí en España. Si a no ser que seáis muy jóvenes, pues seguro la recordaréis, ¿de acuerdo? De nuevo, os enlazo el spot en la descripción porque no lo puedo poner por temas de derechos, pero recordaréis que era pues una imagen de una persona que va conduciendo y sacando la mano, ¿vale? Por la ventanilla y van pasando carreteras y al final cierra con Te gusta conducir, ¿no? Es una campaña de ese CPF, de Tony Segarra. Bien, ¿qué hace que sea tan ownable esta idea? Vosotros me podríais decir, no, pero es que esto lo podría haber firmado cualquier marca de coches. Sí y no. Yo opino que no, ¿vale? Porque BMW históricamente siempre se posicionó cuando estamos hablando de cuando empezaron a hacerse las grandes marcas de coches y tal, y BMW desembarcó en Estados Unidos para competir con General Motors y tal, BMW siempre se posicionó como la marca de la experiencia de la conducción, ¿no? De los coches realmente pensados para disfrutar al máximo de la experiencia de la conducción. Su posicionamiento siempre estaba alrededor de la experiencia de la conducción. Y al final lo que hace este spot es contarnos precisamente esta experiencia de la conducción. Cierra con esta pregunta. Bueno, yo creo que es un tipo de campaña que la podría haber cerrado otra marca de coches, pero no tendría el mismo impacto, no tendría la misma fuerza, porque lo que hace que sea tan potente es precisamente todo este histórico de marca que hay detrás. Esto es lo que hace que sea muy ownable, ¿vale? Para acabar el tercer ejemplo, nos vamos a ir todavía mucho más atrás, también con una marca de coches, y nos vamos a ir a hablar de la mítica campaña de Think Small de Volkswagen. Esto es una campaña que firmó DDB prácticamente recién fundada en Estados Unidos pues, bueno, ya sabéis un poco la historia. No sé si sabéis, pero el personaje que sale muchas veces en el canal es Bernbach, ¿vale? Que era el director creativo de la agencia y el que paría básicamente estas super ideas que convirtieron a DDB en el mega monstruo de la comunicación y superagencia mega reconocida que soy, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una de las campañas más emblemáticas de la historia de la publicidad, se puede decir sin ningún problema, y aquí, en un contexto en el que en Estados Unidos el mercado automovilístico estaba dominado por coches muy grandes, ¿vale? Con un mundo, digamos, liderado un poco por Cadillac, con estos coches que seguro los tenéis presentes, con el morro larguísimo y tal, pues Volkswagen empezó a entrar en el mercado estadounidense con una propuesta que era completamente diferente, que era la del Beetle, que era un coche muy pequeño comparado con los grandes coches americanos, ¿vale? Entonces, si leéis el texto de la gráfica, ¿vale? No lo voy a leer entero, pero básicamente os voy a resumir que dice Think Small, es decir, piensa pequeño.
Entonces, el texto te viene a decir, bueno, ahora ya os estáis acostumbrando al Beetle, ya no te preguntan dónde hay que poner la gasolina, ya no intentáis meteros 5 colegas de la universidad dentro, tal y cual, juega un poco con insights de la época, de cosas que pasaban alrededor del Beetle, y te dice, pero vale, pero ahora que ya conoces el modelo, empiezas a ver las ventajas de un tanque de gasolina que te cuesta mucho menos de rellenar porque es mucho más pequeño, un seguro para el coche que es mucho más barato porque el coche también es mucho más pequeño, la posibilidad de aparcar mucho más fácilmente en espacios pequeños porque el coche es pequeño, bueno, juega con diferentes temas relacionados con el tamaño más pequeño del coche y al final dice think it over, o sea, vuélvelo a pensar y cuando vuelves al titular think small, bueno, pues digamos que es una pieza súper emblemática, ¿no? Esta pieza es muy ownable porque en ese momento el coche que encarnaba todas estas virtudes, todos estos elementos relacionados con el tamaño, era el Beetle. Entonces, digamos que es una campaña que solo podía firmar Beetle. Además, digamos que esta campaña estableció un código de comunicación que Volkswagen ha ido repitiendo y respetando a lo largo de los años, de un tipo de comunicación pues muy sofisticada, de humor inteligente, de un tono pues así como muy irónico, pero con clase, ¿no? Bueno, digamos que definió un tono, en ese momento fue muy ownable por el tipo de producto y por su posición en el mercado, pero además definió un tono que luego tuvo su continuidad en el futuro. Bien, hemos visto 3 ejemplos de campañas ownable, pero todavía no hemos acabado con el vídeo. Quedan reflexiones muy importantes por hacer. ¿Qué nos queda por comentar? Primero, ¿por qué es bueno que una idea sea ownable? Esto es algo que en los briefings te lo encuentras muchas veces, que el cliente te dice, quiero una campaña que sea tal, tal y que sea ownable, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué es bueno? Pues primero, porque una idea ownable normalmente tiene un mayor impacto. Si una idea es buena y además, digamos que está alineada perfectamente con la naturaleza, con la identidad, con la historia, etcétera, todo lo que hemos comentado de una marca, normalmente su impacto es mayor, porque digamos que si alguien te dice algo y además ese algo está alineado con lo que tú sabes de esa persona, pues su impacto se multiplica, ¿no? Entonces, el impacto ya de por sí es mayor. Luego tiene un punto de que este impacto también nos ayuda a reforzar la memorabilidad. Como esta idea te la está contando una marca que además, digamos, esta idea está alineada con las cosas preconcebidas y con los atributos que tú vinculas a esa marca, eso hace que sea mucho más memorable todo el conjunto, ¿vale? Con lo cual, eso también es un elemento positivo de que una idea sea ownable. Por otro lado, muy evidentemente, refuerza el posicionamiento de marca. Vamos a hablar en el canal de posicionamiento de marca, así que ya sabes, si estos temas te interesan, suscríbete que seguiremos subiendo contenido que seguro que te gusta, ¿vale? Bien, estábamos diciendo, refuerza el posicionamiento. Si una idea me va construyendo sobre el mismo discurso histórico de la marca, sobre su forma de entender el mundo, sobre su visión, sobre el problema que resuelve en el mundo, etcétera, 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 evidentemente hay un refuerzo del posicionamiento que también es importante. Y finalmente, pero también de nuevo muy muy importante, hay menos opciones de que se repita. Esto puede parecer una tontería, pero os aseguro que no lo es. Pensad que las marcas compiten en mercados en los que muchas veces los productos se parecen mucho. O sea, el caso que hemos dicho antes del Beetle, por ejemplo, que era un producto prácticamente único en el mercado y que tenía características únicas, es muy raro. Normalmente, precisamente, competimos para comunicar propuestas de valor muy parecidas. Casi todas las marcas pues te quieren vender que su producto es el que tiene mayor calidad-precio, o que es el más bueno, o que es el más seguro, o que es el que te da más tranquilidad, o sea, lo que sea, pero digamos que los mundos en los que se mueven las marcas que compiten entre ellas son muy parecidos y que los productos entre ellos cada vez son más parecidos también. Entonces, cuando tú tienes una idea que es muy ownable, es más difícil que esta idea se repita y por tanto es más fácil, es más probable que destaque reforzando todo este tema que hemos dicho de impacto, memorabilidad, etcétera. Si no estáis seguros de lo que os estoy diciendo, haced una prueba y mirad, por ejemplo,
épocas del año como Navidad, This en la que time. muchas marcas se expresan y veréis cómo acaba habiendo muchos spots que se parecen mucho y que las marcas te están contando lo mismo porque precisamente no tienen ideas que sean atribuibles a ellas propiamente y que sean ownable. ¿De acuerdo? Bien. Hemos visto cuáles son las ventajas de que una idea sea ownable, pero nos quedan cosas por comentar en este vídeo. Cuidado con este tema, ¿vale? O sea, dicho todo lo que os he dicho, cuidado con el tema de buscar solo ideas ownable. ¿Por qué cuidado? O sea, de verdad, creo que es un tema que está bien conocerlo, que siempre que se pueda hay que tenerlo presente, que mola y tal, pero cuidado, ¿por qué? Primero, porque a veces llevaremos marcas, llevaremos categorías en las que no va a ser tan fácil encontrar ideas ownable, ¿vale? Primero, por lo que os he dicho, porque muchas veces competimos en un mundo en el que los competidores tienen productos que son prácticamente idénticos, que cambia la marca, cambian atributos muy pequeños, entonces es difícil encontrar ideas que sean realmente ownable. Después, si os habéis fijado, hemos visto ideas de ejemplos de marcas que son muy potentes. Volkswagen, BMW, Burger King, podríamos hablar de un montón de marcas, ¿eh? O sea, evidentemente, si queremos encontrar campañas ownable de McDonald's, de Coca-Cola, de Apple, todas estas, evidentemente lo vamos a encontrar. Pero ¿qué pasa si tú llevas una marca, por ejemplo, que hace hilo dental? Pues igual es una Sorry. marca que no tiene una fuerza como para que le puedas encontrar una idea que sea realmente ownable, porque no tiene esta personalidad dentro del mercado, porque los usuarios tampoco, los clientes finales tampoco tienen tantos atributos vinculados al producto. Hay productos que no desarrollan esta relación emocional con el consumidor. Entonces, no sé, el líquido de frenos, encontrar una idea ownable, complicado, ¿vale? Cables HDMI, una marca que hace cables, pues encontrar una idea ownable, complicado, ¿vale? O sea, digamos que siempre nos vamos a las categorías que más nos llaman la atención, a las marcas más grandes, pero a la hora de la verdad vas a trabajar también con marcas en las que esto quizás no va a ser posible. Entonces, es importante que lo tengas en cuenta. Y después hay otro tema que no es menos importante, que es que está lleno de grandes ideas que no solo podría firmar tu marca, ¿vale? O los clientes para los que trabajes. En este sentido, os voy a dejar enlazado un artículo de Will O'Burns, ¿vale? Este es su arroba de Twitter, que está en Forbes, es un colaborador de Forbes que también trabaja en temas de publicidad y marketing y tal, y leía un artículo de él que me parecía muy interesante que hablaba precisamente de este tema, que decía, está lleno de grandes ideas que no son ownable y no nos tenemos que obsesionar con este tema porque puede haber ideas brillantes que no sean estrictamente ownable, pero eso no hace que sean menos brillantes. Incluso no hace que no se puedan acabar convirtiendo en ownable en el futuro. Y hablaremos de esto un poco más adelante. Primero os quiero poner dos ejemplos de campañas, de ideas que son absolutamente brillantes y técnicamente no son ownable. Vamos a empezar con el primer ejemplo de Sneakers. Sneakers lleva muchísimos años comunicando bajo este paraguas, bajo esta idea, ¿vale? You're not you when you are hungry. Esto, que es una idea fantástica y que básicamente es que es un insight convertido ya en campaña, ¿no? La idea de, hostia, cuando tienes hambre es que no eres tú, que esto pues sería un insight, cuña publicitaria, ya sabéis, playlist súper exhaustiva sobre los insights aquí en el canal, os recomiendo que la vayáis a ver. Bien, Sneakers lleva años y años y años comunicando You're not you when you're hungry, han hecho campañones por un tubo, han recibido premios. Aquí os he puesto tres gráficas, pero bueno, o sea, spots 50.000 con famosos, repito, premios, lo que queráis. Es una idea que, hombre, ahora sí que es ownable porque llevan un montón de años comunicando sobre esta idea, pero cuando la tuvieron, esto es digamos que este cierre te lo firma Sneakers o te lo firma absolutamente cualquier competidor de sneakers que venda barritas de estas, porque al final el tema de que cuando tienes hambre, pues no eres tú, no tiene nada que ver con la marca en sí misma. Que podéis decir, no, porque sneakers satisfies no sé qué, sí, pero esto es algo que
ellos han ido construyendo con el tiempo. Si te lo miras desde un punto de vista, digamos, neutral, cualquier marca más o menos que resuelva esta necesidad te podría haber firmado esta idea en su momento y habrían sido ellos los que se habrían adueñado de este posicionamiento. Es una campaña con una trayectoria larguísima, absolutamente brillante y no es ownable, con lo cual, como veis, no es un requisito indispensable. Vamos a poner otro ejemplo, en este caso de una cosa más corta y más concreta que creo que también es un ejemplo muy bueno para entender lo que quiero decir. Este es el ejemplo de la Volvo Interception de 2015, ¿vale? De Grey. Para los que no sepáis lo que es la Volvo Interception, es un campañón de puta madre. Os dejo enlazado el case study en la descripción, pero os explico muy rápido de qué va para los que no lo sepan. Muy fácil. Durante la Super Bowl, como sabéis, todas las grandes marcas se anuncian en la Super Bowl y tal. Volvo dijo, nosotros no tenemos dinero para hacer un spot durante la Super Bowl, porque no tenemos tanto dinero como otras marcas de coches que se pueden anunciar durante la Super Bowl. Entonces lo que hicieron fue una acción en la que si durante en los anuncios de coches de la Super Bowl tú tuiteabas no sé qué Volvo Contest, ¿vale? Con el hashtag Volvo Contest, entrabas en el sorteo de un coche o le podías regalar un coche a alguien o no sé qué, ¿vale? Os miráis el caso, pero lo importante era eso, que durante el momento en el que salía el spot de un competidor por la tele, si lo tuiteabas entrabas en el sorteo, pero solo si era durante el momento en el que hacías un spot, o sea, en el que salía un spot de un competidor. Claro, pensad que en la Super Bowl hay muchos anuncios, o sea, no es solo uno, es, ostras, sale un spot de, pues me lo invento, no sé qué spots había, pues sale un spot de Toyota, pues tuiteo, pum. Sale un spot de Acura, pues tuiteo, pum. ¿Qué pasa? ¿Qué conseguían con esto? Que después de que la gente haya estado, o sea, digamos que estas marcas pagan una fortuna para anunciarse en ese momento, lo que conseguían era precisamente desplazar tu atención de la marca que se anuncia y llevársela a ellos a que tú hicieras el tweet a cambio de conseguir este posible premio. Y los resultados fueron la bomba. Es un super campañón, también ha sido súper premiado. Os recomiendo que os miréis el case study, ¿vale? Si no lo conocéis. En todo caso, ¿esto es una idea que solo podía firmar Volvo? ¿Esto es una idea que ninguna otra marca de coches que no tuviera presupuesto para anunciarse en la Super Bowl podía firmar? No, no es una idea o una Bowl. Ahora, es una idea de puta madre y les funcionó muy bien. Con lo cual, como veis, hay casos en los que no es necesario que una idea sea una Bowl para que sea una gran idea y para que funcione. Y no siempre tenemos que ir a buscar ideas a una Bowl si no es estrictamente necesario o si no responde a la estrategia que estamos siguiendo. Bien, como hemos visto, la pregunta del principio del vídeo era muy ambiciosa. Es decir, la pregunta del principio era, ¿solo mi marca puede firmar esta idea? Hay pocas ideas a veces que solo pueda firmar tu marca, pero en cambio hay otras formas de comprobar si una idea es ownable. Por Yeah. ejemplo, ¿esta idea tiene especial sentido para mi marca, para el momento en el que se encuentra, para las cosas que estamos haciendo? ¿O es más relevante para mi marca que para la competencia? Si la respuesta es sí, ya podríamos considerar que hasta cierto punto una idea es ownable. O también, muy importante, ¿podemos adueñarnos de esa idea, de ese territorio, de ese posicionamiento? Y claro, esto es muy importante, porque a veces nos enfocamos en el tema de, no, es que tenemos que encontrar una idea que sea ownable. Bueno, cuidado, quizás podemos encontrar una idea que se convierta en un posicionamiento o en un territorio para el futuro, lo cual es incluso mucho mejor. El artículo que os mencionaba antes de Willow Burns ponía diferentes ejemplos que me parecían muy interesantes. Que el tío decía, bueno, es que en el momento en que Nike sacó Just Do It, lo podría haber firmado Adidas o lo podría haber firmado Reebok, pero lo firmó Nike. Entonces, todo lo que vino a partir de entonces es algo que Nike construyó sobre esta idea que encontraron en su momento. En su momento no era ownable, pero con el tiempo se ha convertido en lo más ownable del mundo. También es el mismo caso que os he puesto de sneakers, ¿vale? Así que personalmente, y esto es mi opinión y evidentemente podemos discutirla, para mí creo que casi es más interesante ser capaces de encontrar ideas que nos permitan adueñarnos de un territorio y de un posicionamiento en el futuro
que de restringirnos a ideas que solo podamos firmar nosotros en el presente. Y quiero acabar con esta última reflexión que también comparte Burns, como te he dicho en el artículo, que es el tema ownable versus credible. No es tan importante que algo sea ownable como que sea creíble. Es decir, lo que sí que no va a ningún lado es lanzar una idea con la que nuestra marca no es creíble. Si nuestra marca no tiene credibilidad para lanzar un determinado discurso, no vayamos por ahí, porque eso sí que va a ser contraproducente desde un punto de vista de comunicación. En cambio, podemos encontrar ideas en las que sustentar un posicionamiento o que simplemente nos lleven a acciones como la que hemos visto de Volvo, que son absolutamente brillantes y para las que nuestra marca sí que es creíble, aunque no sean estrictamente ownable. Bien, espero que te haya gustado el vídeo de hoy, espero que hayas aprendido algo y como siempre, suscríbete, dinos cosas en comentarios, danos tu amor y nos vemos en los próximos vídeos.